Hola, ¿cómo les va? Bueno, visto que no he podido hacer una buena lectura sobre los posibles resultados de las elecciones del domingo pasado, y quiero hacerme cargo de eso, como siempre me hago cargo de todo, es que me veo en esta necesidad, primero personal, y segundo en la responsabilidad social de contar mi razonamiento del por qué Milei perdió tanto caudal de votos y el por qué Massa creció al punto tal de ingresar al balotaje en un primer lugar, ¿no? Como ganador. La verdad es impensado, era impensado para mí que un candidato a presidente y actual ministro de Economía pueda ganar una carrera presidencial en las circunstancias dolorosas en que se encontraba y se encuentra la mayoría de los argentinos. Bueno, pero Argentina es una gran locura de la cual me encanta pertenecer y lo disfruto muchísimo. Me parece un país irracional, pero no tanto, y emocional, pero no tanto, ¿no? Ahora, que en un país con el 40% de pobreza, una inflación descontrolada del 140% anual, con una canasta básica inalcanzable para la mayoría de los argentinos, el mismo político que nos lleva a esa situación, si bien hace poco que es responsable como ministro de Economía, se presente para ser candidato y gane la primera vuelta, para mí era impensado. En la misma semana, o sea, la semana pasada, me encontré con un amigo y colega, Adrencito, saliendo de desayunar, y él me decía, estábamos charlando, ¿no?, sobre el trabajo descomunal que viene haciendo Ricardo Quintela justamente en esta campaña, y él me decía, Massa entra al balotaje ganando. Y yo le decía, estás loco, no pienso lo mismo. Ojalá, reforzaba mi pensamiento, ojalá podamos llegar al balotaje, le dije. Y ahí nomás jugamos un asadito, que debo pagar a la brevedad, por supuesto, dicho sea de paso. Pero analicemos un poquito más, juntos, a lo mejor el por qué. Si no nos quedamos con la locura irracional y no avanzamos, ¿no? Massa tomó el Ministerio de Economía como un bien propio y generó planes platita a rolete, tanto como necesitaba. Con plata ajena, eso sí, y con plata prestada, que vamos a tener que pagar prontamente. Pero bueno, el fin justifica los medios a veces. Los planes IFE, coronando el último que regaló 94.000 pesos a toda persona que iba y se inscribía, que no tenga trabajo, por supuesto, y benefició a un par largo de millones de argentinos que sin hacer nada se encontraron con 94.000 pesos, o la mitad, y la mitad la cobra este mes. Eso ayudó a muchísima gente que no llegaba ni siquiera a fin de mes, ni siquiera al fin de semana. Y por agradecimiento, ¿cuántos los votaron de esos millones? Bajó el impuesto a las ganancias también, que cerca de 1 millón de personas dejaron de pagar ganancias, y de esa cantidad, ¿cuántos los votaron en agradecimiento? Suspendió el 21% del IVA, esto temporalmente, pero la gente tuvo la percepción que dentro del caos, que es el país en el que vivimos, alguien más en este caso los tenía en cuenta. Circunstancialmente, por unos días así, pero me tienen en cuenta. ¿Cuántos de esos millones de argentinos fueron a votarlo? No es que quiera hacer o dar la imagen de que el voto platita únicamente y con el tema del platita de los argentinos, pero cuando estamos en un momento de crisis, el estómago es lo que vota. Lo dije hace unas semanas antes de la elección, ¿no? Hay que ponerle comida a la gente, hay que ponerle plata a la gente para que morfe. Y en eso no me equivoco. Se puso en funcionamiento, además, la extraordinaria maquinaria política del PJ, el aparato que se llama, y salió con una campaña, la campaña del miedo, que potenció todas las herramientas que dentro y fuera de contexto supo dejar la gente esta de libertad, la libertad avanza. El miedo, bueno, cundió, el pánico se apoderó de aquel que ya no tenía y no tiene nada y quiso resguardar lo mínimo que le queda. ¿Y que está mal eso? A cualquiera veías en la calle y decía, no, yo si tengo que pagar la escuela de mi hijo no la voy a poder pagar. Acá en nuestra provincia específicamente apareció el animal político que es el gobernador Ricardo Quintela y que se puso la campaña al hombro. Sé que él mismo va a decir, todos colaboraron, y es cierto, de algunos, pero no todos. Él se puso la campaña y no durmió los últimos 30 días recorriendo cada paraje de la provincia, llevando todo lo que podía llevar. Y eso para la gente. Entonces revirtió con trabajo y militancia un escenario desfavorable. Un buen ejemplo para muchos, trabajo y militancia. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Milei no solo se estancó? Porque los referentes en la provincia de Milei realmente dejan bastante que desear, salvo mi amigo Pagotto.
¿no? Porque Martín Menem la verdad que no existe, no existió ni nunca va a existir. No existió ya en las votaciones, en las pasos, ¿no? Donde canjeó toda su candidatura. Pero bueno, eso es otro país para otro análisis. Este, mm, lo que te decía, sacó menos votos porque en las primarias se le sumaban los votos en blanco a todos los candidatos y en las generales se descartan. Milei y su equipo cometió errores muy puntuales. Eso fue muy fuerte lo que caló en el electorado católico en primer lugar y en las mujeres en segundo lugar. Primero la aparición de este Venegas Lynch, con sus declaraciones contra el Papa, que aún me pregunto con qué sentido, sacando el primer sentido que se te ocurre que decías lo quiero perjudicar a mi candidato. Pero pegarle al Papa, al argentino más importante de la historia contemporánea, es el líder del catolicismo y Argentina es un país católico por mayoría. ¿Qué sentido tiene? Explícame, a ver, decime, si no es perjudicar. Muchos, muchísimos, miles, millones de votos católicos se perdieron en esa estupidez política. Y el segundo error garrafal también es quitarle la responsabilidad a los hombres bajo la excusa de que pueda renunciar a su paternidad, ¿no? En otras palabras, a ver, aduciendo que la compañera con quien te acostaste te pinchó el forro y te engañó porque vos no querías tener un hijo, entonces eso es motivo suficiente para renunciar a la paternidad. ¿A quién se le ocurre semejante burrada? A ver, ¿a quién? ¿Cómo cayó eso en el electorado femenino? Sumado a esto, de estar en contra de uno de los derechos más importantes que hemos logrado como sociedad, como es el derecho a elegir, el derecho al aborto libre y gratuito, uno de los logros alcanzados sociales más importantes. Entonces, Milei se montó dos universos importantísimos en contra, las mujeres y los católicos y las mujeres. Los errores, estos fueron los más garrafales, ¿no? Pero hay un montón de errores menores también. Si a este escenario le subamos el trabajo territorial que desplegó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que arrasó con más del 40% de los votos en la provincia más grande del país, podemos dilucidar, bueno, un porqué, ¿no? A mí personalmente, y es la conducta que me ha llevado siempre en la vida bien, es el reconocer tantos mis éxitos, mis logros, mis buenas lecturas políticas, como mis torpezas también, ¿no? Y por responsabilidad social y sobre todo porque me gusta dormir tranquilo, es que lo tengo que decir, porque no quiero que nada me quite el sueño. Del mismo modo que en las elecciones primarias, en las PASO, expuse a la dirigencia, a la militancia del partido por el mal desempeño en sus funciones, con la misma vara me quiero medir yo, ¿no? Y le vuelvo a repetir, esa militancia dirigente que muchos son amigos, que no se sientan mal conmigo y que no me denosten, porque en la realidad todo lo que hice fue, ¿sabes qué? Moverles la estantería para que en esta elección se pongan a trabajar como corresponden. Les dejo un abrazo, mis disculpas y a todos mis lectores y mis seguidores, que son muchísimos y tengo responsabilidad de tirarles la mejor. Que tengan un muy buen fin de semana, hoy lloviendo acá en la ciudad de La Rioja, y veamos en 3 semanitas a poner todo el trabajo necesario. Ya tenemos que dejar de festejar y ponernos a trabajar para el 19.